Bienvenido. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Mérida, Yucatán, México, una comunidad que aprende a vivir el plan de Dios para nuestras vidas, proclamando y enseñando el Evangelio. Te invitamos a dedicar este tiempo de adoración a Dios, quien puntual, diaria y fielmente pone a nuestro alcance la gracia necesaria para suplir todo lo que necesitamos. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mi cruz moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el reino, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor.
Él es mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades? Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Así que acercémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Dios santo y justo, lleno de gracia y verdad, concédenos la gracia para oír tu voz. Concédenos la gracia de volvernos a ti. Concédenos la gracia de mirar nuestra iniquidad. Concédenos la gracia de no encubrir nuestros pecados. Concédenos la gracia de ser quebrantados y proceder al arrepentimiento. Concédenos la gracia de recibir misericordia y hallar la gracia para el momento que más la necesitemos. Clamamos a ti desde las profundidades del abismo, suplicando la atención de tus oídos a nuestra voz suplicante. Sálvanos, Señor, de nuestros pecados que nos acusan y señalan culpables de juicio. Ten misericordia de nosotros y respóndenos. Para gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo,
quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. Elijo mi justicia es, elijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, coronan mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti?
nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mí. Lectura de la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 10. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo.
pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Mientras preparaba el sermón para esta ocasión, recibí un mensajito pidiendo apoyo en oración a favor de una mujer cristiana en estado grave, por embolia, hospitalizada gravemente, quien previamente, en los anteriores 2 meses, al momento de haber sido internada en el hospital, perdió a su esposo y a sus hijos a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Una mujer cristiana que ama a Dios, que sirve al Señor, está pasando por una tremenda calamidad en los últimos meses. Quizá tú mismo conoces ahora a alguien, cristiano, cristiana, una persona que ama a Dios, que está pasando también por alguna situación de dolor profunda. A lo mejor tú mismo eres esa persona de la que podríamos ahora estar hablando. Y déjame decirte algo verdaderamente esperanzador. Por 2 milenios, miles de creyentes hemos recibido consuelo, aliento y fuerza en las palabras del apóstol San Pablo que acabamos de escuchar en la lectura previa en 2 de Corintios capítulo 12. Específicamente esas 3 palabritas del versículo 9. Bástate mi gracia. Esto ha levantado, consolado, fortalecido a tantos cristianos pasando a través de situaciones de adversidad. Y San Pablo, cuando escribe estas palabras, él estaba pasando por adversidad. Él no desconocía la adversidad. Un poco antes, en el capítulo 6 de esta misma segunda epístola a los Corintios, en los versículos 4 y 5, había hecho mención de sus tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y ayunos. Él sabía lo que era el sufrimiento. Sin embargo, nunca antes tuvo una aflicción más grande que todas estas anteriores juntas. Esas a las que él mismo, esta aflicción es a la que él mismo se refiere como una espina en algunas versiones de la Biblia, o como lo dice en la Reina Valera 60, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, como dice en el versículo 7 de 2 de Corintios 12. Pero le fue dado, quiero que escuches esto que es muy importante, el mensajero de Satanás está al servicio de Satanás, pero Satanás está al servicio de nuestro Dios. Eso es algo que nunca debes dejar de contemplar en tu cosmovisión cristiana sólidamente bíblica. Dios está en control de todas las circunstancias que nosotros vivimos, y eso es algo que debe alentar nuestros corazones cuando estamos pasando precisamente por tiempos de necesidad. Pablo había tenido una experiencia única y extraordinaria. El texto bíblico nos dice que él había sido arrebatado al tercer cielo, a la presencia misma de Dios, en donde había escuchado palabras inefables que no se le permitió declarar. Aparentemente nadie más en la historia de la humanidad ha tenido una experiencia espiritual de esta naturaleza, lo que podría provocar en San Pablo un orgullo, un engreimiento exacerbado si Dios no hubiese intervenido. Y es que entonces San Pablo escribe, y quiero que vayamos al texto bíblico, allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 hasta el 10. San Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho:
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra del Señor. Mira las palabras: bástate mi gracia, bástate mi gracia, en el versículo 9. Se trata nada más y nada menos que de la ayuda divina dada a nosotros a través del Espíritu Santo para soportar y enfrentar situaciones críticas en nuestras vidas. Charles Osh dijo de este pasaje: se trata nada más y nada menos de la influencia del Espíritu Santo, que se considera un favor, gracia, un favor inmerecido. Nos referimos desde luego a la gracia capacitadora del Espíritu Santo para enfrentar las adversidades de la vida. San Pablo necesitaba gracia, indudablemente, pero también necesitaba un aguijón en su carne, como nosotros. San Pablo era susceptible del orgullo, era susceptible de volverse soberbio, y ese aguijón le fue dado para que precisamente San Pablo evitara caer en esa tentación. Fue la manera en que el Espíritu Santo lo capacitó para protegerlo de la soberbia, para que no me exaltase sobremedidamente, desmedidamente, como dice en el versículo 7. Y todos nosotros, como San Pablo, necesitamos también el apoyo, el sustento, la capacitación del Espíritu Santo, por supuesto, porque somos totalmente vulnerables al orgullo. Somos susceptibles de caer en la soberbia. El orgullo se levanta en oposición directa a la gracia, porque te acuerdas lo que dice el texto: Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Santiago 4, versículo 6. Nos enorgullecemos más sutilmente de lo que imaginamos. Al crecer en nuestra vida cristiana, solemos ver a los menos espirituales con un dejo de compasión por su lentitud para caminar de la mano de Dios como nosotros lo hacemos. Somos tentados a ser orgullosos de nuestro crecimiento espiritual. O vemos a un creyente caer en una tentación y en lugar de preocuparnos por restaurarlo, por guiarlo a los pies del Señor Jesucristo, no, en lugar de ello, le criticamos, le juzgamos, le condenamos. ¿Por qué? Por nuestra propia justicia, movida esta absolutamente por nuestro orgullo. Y desde tiempos antiguos, Dios se ha ocupado en mostrar a su pueblo la necesidad de depender completa y absolutamente de Él. Y lo hace llevándonos humanamente a extremos en donde no tengamos otro lugar a donde ir sino a Él. Y una de las ilustraciones más dramáticas la encontramos en su milagrosa provisión a los israelitas en el desierto. Vamos ahora, por favor, a Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, en los que la palabra del Señor dice así: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios todos estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y escucha el siguiente versículo: y te afligió, y te hizo tener hambre,
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nota, por favor, sin la aflicción y el hambre, no hay manera en que tú y yo valoremos el sustento de Dios, su oportuna, su puntual y su fiel provisión. El método de Dios para suministrar su gracia y que ésta no nos baste para cada momento de nuestra vida es justamente a través de la aflicción y la posibilidad de sufrir circunstancias físicas extremas y la dependencia real en Dios para sustentar las necesidades físicas me sirven y nos deben servir como recordatorio diario de nuestra dependencia espiritual de Él. La dependencia física ilustra la dependencia espiritual que tenemos de Dios. Somos tan, pero tan dependientes de Dios como los israelitas lo fueron en el desierto. Puede ser que tu necesidad no sea tan obvia, pero sí es tan real y es tan intensa como si necesitaras esperar diariamente en Dios para recibir el maná necesario y del cielo para cada día. Antes de que seamos capaces de aprender la suficiencia de la gracia de Dios, debemos darnos cuenta de nuestra insuficiencia. Y cuanto más comprendamos nuestra pecaminosidad, más apreciaremos la gracia de Dios en su dimensión de capacitación o ayuda divina por medio del Espíritu Santo. Como lo dijo Philip Hughes, este hombre dijo: la lamentable debilidad del instrumento humano sirve para magnificar y poner de manifiesto la perfección del poder divino en una manera que cualquier insinuación de suficiencia humana jamás lograría. Cuanto más sea la debilidad del siervo de Dios, más notorio será el poder de la absolutamente suficiente gracia de su Maestro. Así que la gracia de Dios se nos otorga no para hacernos sentir bien, sino para darle la gloria a Él. La cultura pretende insistentemente engañarnos, haciéndonos creer que la vida se trata de sentirnos bien. Queremos que el dolor se aleje de nosotros. Deseamos sentirnos mejor en situaciones de dificultad, pero Dios quiere que a través de las situaciones de dolor y dificultad le demos la gloria solamente a Él, en cada situación. El asunto es que si estamos o no honrando a Dios en la forma en que respondemos a las circunstancias y a las adversidades de la vida. La gracia de Dios, es decir, el poder capacitador del Espíritu Santo, se nos otorga para ayudarnos a responder en esta manera. Y la gracia de Dios siempre nos es suficiente. La gracia de Dios siempre nos basta. En 1 Timoteo 6:8 se nos anima. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mira, el sustento y el abrigo se refieren a las necesidades de la vida, las necesidades físicas, no a los lujos, por cierto. Y si tenemos las necesidades suplidas del sustento y el abrigo, ahí debemos estar contentos, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero sabes que una cosa parecida ocurre también en la vida espiritual. En la vida espiritual, Dios siempre nos da lo que necesitamos. Debo corregirlo. Dios nos suele dar más de lo que necesitamos, como en la vida física,
como en la vida física. El equivalente al sustento y al abrigo en la vida física es en la vida espiritual aprender a soportar con fortaleza y enfrentarnos a las circunstancias de la vida de tal manera que honremos a Dios. Es probable que deseemos el lujo espiritual para que nuestro aguijón nos sea removido, pero Dios muchas veces nos dice: conténtate con la fortaleza que te he dado para soportar el aguijón de tu vida. La gracia de Dios se nos otorga de manera repentina, pero no excesiva, suficiente, pero no derrochadoramente. Hay un par de lecciones sobre la gracia en la manera en que Dios distribuyó el maná a los israelitas en el desierto. Y voy a pedirte que vayamos ahora al libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 16 al 21. La palabra del Señor dice así: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gómez por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gómez. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. La primera lección que notamos en este pequeño relato de la historia de lo que sucedió en el desierto con el maná, lo vemos cuando menos 3 veces en este pasaje. Encontramos que cada uno debería recoger lo que necesitaba para comer. Algunos recogían más, otros recogían menos, pero recuerda, porque era de acuerdo al número de personas que había en cada familia. Familias que tenían más hijos tenían que levantar más. Familias que tenían menos miembros en su familia levantaban menos. Pero todos levantaban más o menos el equivalente a 2 litros, dos unidades de maná por cabeza para cada uno. Por eso algunos llevaban más, otros menos. Pero no debería sobrar jamás, no debería faltar jamás. Nadie debía tomar más ni menos. Eso era lo que debían llevar. Pero la primera cosa es que a los que tomaban más no les faltaba, de acuerdo al número de miembros de sus familias. Y a los que tomaban menos, de acuerdo al número de miembros en sus familias, no les faltaba. Siempre había suficiente para todos. Pero de manera misteriosa, Dios veía que nadie tuviera sobreabundante. Lo mismo sucede con la gracia de Dios. Pero una segunda lección que podemos observar en este pasaje, y que deseo atraer tu atención sobre ella, es que la tarea de recoger el maná era una tarea diaria. Nadie podía recoger para 2 o más días, excepto el día anterior al día del Señor, en que nadie debía realizar tareas extraordinarias. No era permitido almacenar para el futuro. Eso así era. Hay esas 2 lecciones interesantes. Entonces, la manera en la que Dios distribuyó el maná ilustra la manera en que Dios nos distribuye y nos da su gracia. Siempre hay abundante. Nadie debe quedarse sin ella, pero solo hay la que se necesita para cada día. Y cada día es necesario venir a buscarla. No podemos almacenar la gracia de Dios para el tiempo venidero. Debemos buscarla diariamente, y algunas veces debemos buscarla cada momento del día. La gracia de Dios, amados míos, es abundante.
pero Dios nos la dosifica de acuerdo a la necesidad diaria, para que no nos olvidemos de su puntual y fiel provisión. Mira esta advertencia que Dios dio a los israelitas por medio de Moisés, regresando a Deuteronomio capítulo 8, pero ahora no al principio, cuando les afligió, dándoles hambre y luego sustentándoles. Más adelante Moisés hace una advertencia a los judíos y les dice, versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios no quiere que tras la prueba y la bendición en abundancia pequemos de orgullo, creyendo que es por nuestro poder y nuestra fuerza, la fuerza de nuestra mano, que la riqueza y la prosperidad llegó a nuestras vidas. Y ya sea por un aguijón permanente en nuestra vida o por una crisis súbita, extraordinaria, Dios siempre desea mantenernos conscientes de nuestra debilidad humana y nuestra absoluta y completa dependencia de Él. Debemos aprender que las debilidades humanas y la gracia divina van de la mano. Así lo aprendió San Pablo cuando él dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 1 Corintios 12:9. Y en el Antiguo Testamento, de manera similar, la misma lección la aprendió el profeta Jeremías, cuando allá en Lamentaciones capítulo 3 escribió ese pasaje que muchos de nosotros podemos recordar. Acuérdate de mi aflicción, dijo Jeremías, y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Versículos 19 al 23. Dios dijo a San Pablo, bástate mi gracia. Dios es el dador de toda gracia. Pero esto no significa que nosotros somos receptores pasivos de la gracia de Dios. No. El Señor desea que nosotros nos apropiemos de manera activa de la gracia del Señor. San Pablo le dijo en una ocasión a su discípulo Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarnos es un imperativo. Es un mandato, expresa orden. Pablo quería que Timoteo se esforzara para apropiarse de la gracia que Dios tenía para él cada día. Gracia para tiempos de necesidad. Aparentemente Timoteo tenía una personalidad tímida, era un hombre miedoso. Y San Pablo ya le había dicho, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Por eso le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cuál es tu necesidad ahora mismo? ¿Estás pasando por adversidad? ¿De qué tipo de adversidad se trata? ¿Necesitarás contentamiento por la difícil situación que estás atravesando? ¿Se trata de algo añoso, crónico, de un aguijón en tu carne que ha estado allí por mucho tiempo? ¿O es algo súbito, extraordinario? No importa cuál sea el tipo de dolor que experimentes hoy en tu vida, que su gracia te baste, porque su poder
se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente. Es suficiente para todas tus necesidades. Es basta, no importando la seriedad de cualquier necesidad que tengas. Los israelitas nunca agotaron del maná de Dios en el desierto. Siempre estuvo allí para ser recogido cada día durante 40 años. Y tú nunca agotarás la provisión de la gracia de Dios. Ella siempre estará allí para cualquier necesidad que tengas. La gracia de Dios es mayor. Amén. Las cargas aumentan, su fuerza es mayor. Si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su sus inmensas riquezas en gloria, abunda su gracia, abunda su amor. Se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor.
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Gustosamente haré alarde de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Poderoso Padre Celestial, has dicho que tras nuestro sufrimiento temporal, por tu sola gracia, habiéndonos llamado a la gloria de la vida eterna en Cristo, nos restaurarás y nos harás fuertes, firmes y estables por el hecho de habernos concedido la gracia de no solo creer en Cristo, sino también de vivir y sufrir por Él. Alecciónanos para deleitarnos en nuestras debilidades y en todo tipo de privaciones, persecuciones y dificultades que pudiéramos sufrir por causa del Evangelio y del Señor Jesús. Suplicamos tu gracia para no sufrir a causa de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Socórrenos, Señor, y protégenos de nuestro propio corazón, que de una y otra manera esquiva toda experiencia de dolor y prueba, toda adversidad y lucha, toda batalla y dolor. Líbranos de nuestro corazón egoísta, que clama para que quites ese aguijón. Líbranos de la tentación de desear más gracia de la que necesitamos para cada día, para cada momento. Y danos contentamiento, Espíritu Santo, de contar con la gracia suficiente para enfrentar con valor y victoria cada situación que nos depara en los diferentes momentos y desafíos del día. Concédenos la gracia de buscar tus misericordias cada mañana, de recordar que cada día trae su propio afán y que para cada afán necesitaremos del poder de tu fuerza. Sosténnos con tu poderosa mano y guíanos en el sendero del Evangelio, de modo que los pasos que decidamos en la dirección que determinemos armonicen con tu deseo de que hagamos conforme a lo que nos indicas en tu ley. Concédenos la gracia de amar tu palabra, de desearla como dulce miel a nuestro paladar. Que cada amanecer tu gracia nos alimente como el pan a nuestro cuerpo. Que aprovechemos a cabalidad las oportunidades que nos concedes para ser testigos fieles, embajadores dignos de tu reino eterno. Bendice a nuestras familias, padres, hijos, abuelos y nietos, a grandes y pequeños. Bendice a nuestra iglesia y a las iglesias hermanas que proclaman el glorioso evangelio de la gracia de Cristo. Que cada uno de nosotros, desde el lugar en el que nos has colocado, seamos testigos fieles, proclamadores y discipuladores de aquellos a quienes has puesto a nuestra cercanía. Bendice a nuestros enfermos, familiares y amigos, así a quienes están entrando en procesos de enfermedad como a quienes están de salida recuperándose por una u otra razón. A cada uno de quienes sufren en sus cuerpos los embates del desgaste físico, del daño bacterial o viral, dale, Señor, la entereza de espíritu, la actitud esperanzadora y confiada en tu actuar soberano. Fortalece a los débiles, levanta a los que caídos desean ser favorecidos como a desvalidos. Suplicamos tu fortaleza para cada uno de quienes velan y cuidan de ellos,
Gracias por su amor fiel y dedicado. Que tu gracia no les falte. Que tu gracia en la necesidad también les baste. Concede tu gracia a nuestra ciudad y estado, a nuestro país y al mundo entero. Que los efectos económicos de la pandemia no nos expongan a males sin sentido. Que tu mano, Señor, dirija las decisiones de todos a quienes has puesto en eminencia y en cargos de alta responsabilidad. Bendice a nuestros dirigentes de gobierno. Bendice a los hombres y mujeres de empresa. Permite, Señor, a nuestra nación levantarse de la crisis que como la mayoría de las naciones se enfrenta. Bendice nuestros hogares. Favorece nuestras relaciones con gracia sobre gracia. Que cada hogar y cada familia refleje la multiforme grandeza de tu reino. Gracias, Dios, por el mediador Cristo Jesús, en cuya persona y obra depositamos nuestra fe. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación.